En un mundo globalizado, las noticias de actualidad afectan de un modo u otro a la vida de todas las personas. En Conecta los Palacios damos voz a las diferentes opiniones de los colectivos de los Palacios y Villafranca. En pleno siglo XXI, con guerras, pandemias y problemas a nivel mundial, el periodismo sigue estando muy presente en nuestra sociedad. El cuarto poder, influenciado por las fake news y las redes sociales, sigue estando muy presente en la opinión pública. Pero, ¿goza de buena salud el periodismo actual? ¿Sigue siendo una profesión precaria? ¿Gozamos de credibilidad los periodistas? A todas estas preguntas responderemos en un nuevo programa de Conecta los Palacios. Nos trasladamos hasta la Biblioteca Generación del 27 para hablar con el periodista, profesor y escritor palaciego Álvaro Romero Bernal, que trabaja desde hace años en el Correo de Andalucía y con el que charlaremos sobre periodismo. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, encantado, aquí en una biblioteca. Rodeado de libros tuyos también, de También. periódicos. Y hoy vamos a hablar de periodismo, Álvaro. Vamos a sentarnos y vamos a Estupendo. charlar Pues, tranquilamente de lo que la queráis. profesión, ¿no? Pero antes de hablar de la profesión, me gustaría, Álvaro, preguntarte, porque eres profesor, periodista, escritor, ¿qué más te queda por hacer? Álvaro, ¿qué más te queda? Si te queda algo. Bueno, si te refieres a cuestiones de libros y de literatura y demás, no sé, me estaba acordando ahora conforme me lo estaba diciendo que nunca he hecho una obra de teatro, no me he metido en el mundo dramático. Pero bueno, me quedan muchas cosas por hacer. Bueno, yo creo que es muy importante haber sido padre, bueno, tener amigos como vosotros y demás. Pero en fin, me imagino que en la vida hay muchas más cosas más allá del periodismo y de la literatura y de los libros. Pero la verdad que yo estoy satisfecho con las cosas que hago porque tampoco me las he planteado como un reto, ¿no? No me he planteado nunca el hacer una novela y ahora quiero hacer un libro de poemas o un libro no, sino que han ido surgiendo conforme, no sé, las circunstancias o los momentos me lo han ido demandando, ¿no? Pero tu primer amor, tu primera vocación fue el periodismo, ¿no? ¿Y cómo surge esa vocación en ti? ¿Cómo surge, Álvaro? Bueno, yo diría que por matizarte, más que mi primer amor el periodismo, yo creo que mi primer amor era escribir, ¿no? Escribir en cualquier parte, porque a mí me encantaba escribir. Y quizá la vía de escape del periodismo fue el hecho de que yo descubrí muy pronto que donde más se escribía y donde más oportunidades había de contar historias, verdaderas en el caso del periodismo y ficticias en el caso de los libros, de las novelas, de los relatos, de la literatura, pues era en los periódicos precisamente, ¿no? Y bueno, tuve nota cuando había que elegir una carrera, elegí la carrera de periodismo y bueno, la vida luego me fue llevando por derroteros periodísticos al principio, muy periodísticos. Yo estuve trabajando en varias empresas de comunicación, de periódicos fundamentalmente. Y bueno, luego vino lo demás, ¿no? Luego vino la docencia y vino el escribir libros, que yo creo que tiene todo mucha relación, ¿no? Porque la sociedad en la que vivimos, si adolece la ciudadanía muchas veces de eso que se llama al principio, se llama el derecho a la información, cuando a veces no hay competencia lectora,
porque hay gente que no sabe leer con competencia, ¿no? Y eso es un problema más educativo que periodístico, o político, o social, es un problema fundamentalmente educativo, ¿no? Y luego llega, Álvaro, el correo a tu vida, el Correo de Andalucía, empiezas a escribir, ya muchos años ahora con columnas, con informaciones a nivel provincial. ¿Qué te aporta a ti esa información cercana, la información de siempre, la información local, ¿no? Bueno, yo creo que el Correo de Andalucía llegó a mi vida, efectivamente, bueno, llegó hace ya más de la mitad de mi vida. Yo tengo 42 y hace 22, o sea, yo con 20 años estaba ya en el Correo de Andalucía, llevo más de media vida, se puede decir, literalmente vinculado a esta cabecera, que además ha pasado por vicisitudes muy diversas, algunas muy difíciles, incluso estar a punto, una vez o dos, a punto de cerrar, ¿no? Y yo creo que ha ido transformándose con el paso del tiempo, con el paso de los años, al mismo compás que se ha ido transformando el periodismo y la comunicación, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en manos de una empresa, luego de otra, bueno, lo último que ha ocurrido, que ya la actualidad, ¿no?, de 2018 para acá, pues que se hizo completamente digital, ¿no? Yo recuerdo que los propios dueños, ¿no?, Antonio Morera Vallejo, me preguntó personalmente si merecía la pena pues mantener el periódico digital y sacar cada 15 días o cada cierto tiempo un periódico en papel. Y yo fui el primero, creo, vamos, según él me reconoce, que fui el primero que le dije muy clara y muy abiertamente que si íbamos a apostar por lo digital, íbamos a apostar a tope por lo digital porque es lo que venía, ¿no? Y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, porque, bueno, ahí están los números y la audiencia que tiene el Correo de Andalucía hoy, ¿no?, 4 años después de haberse convertido prácticamente, completamente en digital, y es uno de los medios andaluces y sevillanos, desde luego, más visto y con más audiencia, porque la gente hoy lee en el móvil, lee en las pantallas, lee en las tablets, y el papel pues que queda como un reducto de determinadas circunstancias, pero en general la gente apuesta porque la velocidad a la que se está moviendo el periodismo antes era una velocidad de 24 horas y ese ritmo, lo sabes tú bien, ha terminado, ¿no? Ahora algo que ahora es noticia, pues esta tarde a las 5 seguramente ya no lo sea porque ha sido sustituido por otra cosa, ¿no?, mucho más importante, mucho más grave o mucho más acuciante, ¿no? Y efectivamente las redes sociales tienen un papel primordial. Lo que pasa es que también tú sabes perfectamente que las redes sociales también tienen el peligro de haberse convertido en un medio de comunicación, pero en un medio de comunicación de masas hecho por profesionales del periodismo, sino que en redes sociales cualquiera pone cualquier cosa y ahí está la competencia que te decía yo antes, la competencia lectora, ¿no?, la competencia digital, que tú también entiendes bastante de este tema, de distinguir, de discernir quién dice qué. Es decir, que la fórmula, la vieja fórmula de quién dice qué, a través de qué medio, con qué objetivo y para quiénes, sigue siendo válida, ¿no? Y ahora más que nunca, porque los canales se han diversificado y por tanto las confusiones de quién dice y sobre todo con qué objetivos también se ha diversificado y se ha creado una cierta confusión, de manera que tú muchas veces en la calle pues notas que hay gente con poca competencia que le da la misma validez a lo que dice fulanito que a lo que dice el ABC, ¿no?, o lo que dice el país, o lo que dice un medio de comunicación, ¿no? Y un medio de comunicación se distingue porque hay gente trabajando en la información para contrastar que lo que se está contando pues es cierto, porque hay detrás un trabajo de investigación o un trabajo de comprobación al menos, ¿no? Quizá, Álvaro, sea la educación el camino, ¿no?, para que la gente pueda distinguir un poco lo que es un medio de comunicación a lo que es un medio falso o una fake news. Hay que trabajar más en los colegios, en los institutos, en la asignatura de lengua o en alguna distinta, de manera transversal, la educación en la información. ¿Crees que es importante, relevante Sí, hacerlo? yo creo que es importantísimo desde la propia asignatura de lengua, por no rehuir la que yo doy, ¿no?, que es lengua y literatura, hasta otras posibles como talleres de medios de comunicación. La propia Asociación de la Prensa de Sevilla y de la prensa de otras provincias han hecho cursos, talleres para acercar no solamente a los niños con 10 o 15 o 20 años, a los chavales de los institutos al mundo del periodismo, sino incluso a gente ya mayor y adulta, ¿no?, en otros foros, porque esa falta de competencia lectora de la que yo te hablaba antes llega hasta el punto de que incluso gente licenciada, ¿no?, gente, profesores o profesoras de cualquier asignatura, muchas veces les cuesta distinguir, discernir, pues qué es un artículo de opinión de fulanito a un hecho contrastado, que es una noticia o que es un reportaje, ¿no? Y eso en el mundo en el que vivimos, donde
los chavales y los no chavales, es decir, los adultos, todos los ciudadanos, están continuamente bombardeados por las redes sociales y por otras redes, ¿no? Digitales en cualquier caso. Siempre bombardeados por información que tienen que asumir y que tienen que discernir. Esto es cierto, no es cierto, es una opinión de alguien, legítima evidentemente, la opinión puede ser legítima o no tan legítima, pero es una opinión. Y la información no cabe la legitimidad o la no legitimidad, sino si es cierto lo es y si no es una mentira. Es una mentira, es un bulo, es una fake news, como se dice ahora, ¿no? Y esa capacidad de distinguir quién cuenta el relato y a quién se lo está contando y con qué intereses, pues es imprescindible, evidentemente. En la educación de hoy no se puede concebir dar sintaxis o dar literatura del siglo no sé qué, o dar matemática o física o inglés sin los periódicos por medio, sin los medios de comunicación de por medio, porque incluso imperceptiblemente hoy con tantas redes, y nosotros hablamos antes de Twitter o de Facebook, pero hoy las redes que manejan la juventud es Instagram, es TikTok y otras redes que tú conoces perfectamente, donde los mensajes muchas veces se camuflan como si fueran mensajes de medios de comunicación sin que lo sean, ¿no? Y la juventud especialmente, la ciudadanía en general, pero la juventud especialmente necesita, para poder luego tener una capacidad de decisión, discernir qué es verdad, qué puede ser verdad y qué es una broma, hasta ese punto, ¿no? Porque hay gente que no distingue lo que es una broma, de lo que es un chiste, de lo que es una información o de lo que es una opinión con cierta gracia de alguien, ¿no? Bueno, en tu libro, Álvaro, El periodista en la calle, habla de Romero Murube, de su faceta como periodista. ¿Hemos perdido ahora en los últimos años la calle? ¿Es el periodismo un poquito más sedentario? Bueno, yo creo que en los últimos años, sí, evidentemente, pero quiero decir que no es un problema de los últimos años, sino yo diría de las últimas décadas, ¿no? Yo creo que de los últimos 30, 20 años por lo menos, ¿no? El periodismo se ha convertido en mucho más sedentario, la crónica, ¿no? La verdadera crónica, que es el verdadero subgénero híbrido y rico, ¿no? En matices y en verdad, del periodista que acude al sitio a contar lo que ve con sus propios ojos, ¿no? Y que evidentemente cuenta verdades inapelables y también sensaciones personales, porque está en el lugar donde ocurren los hechos, ¿no? Sea la guerra de Ucrania, o sea la frontera, o sea un partido de fútbol, ¿no? O sea el Parlamento andaluz o el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero no se puede estar haciendo un periodismo de calidad contando de oídas, o contando lo que otros te cuentan, o contando lo que las instituciones, una por un lado y otra por otro, te están contando, porque muchas veces ocurre, como se dice en el viejo periodismo, de asomarnos a la ventana, ¿no? No puedes conformarte con que unos te dicen que llueve y otros te dicen que no llueve, ¿no? ¿Y tú qué cuentas? Pues que no llueve o que llueve. Lo mejor es asomarte a la ventana y comprobar que efectivamente lo que esté pasando, ¿no? Si está chispeando o está cayendo una tromba, ¿no? Entonces la labor del periodista es muchas veces una labor mucho más de reportajear, de entrevistar, de seleccionar bien a quién hay que entrevistar, y por lo tanto también de ir a los sitios y de hacer más que una noticia que ya se sabe, en esencia, de hacer una crónica para meter los ingredientes que el ciudadano muchas veces no tiene por qué tener en cuenta o no tiene por qué saber que hay que tener en cuenta. Claro. Sí, no, porque en esta época de inmediatez muchas veces el periodista se lanza y tira de teletipos, tira de agencias y no elabora la información. Quizás el futuro del periodismo sea una mayor elaboración, más que dar la noticia, que la puede dar casi... Claro, o sea, claro. Cualquiera por la calle puede con un móvil echar una foto y decir se ha quemado un contenedor, ¿no? Y la noticia es esa. Lo difícil es por qué se ha quemado ese contenedor, o si es el primero o es el quinto que se quema, en cuánto tiempo, ¿no? Y eso es una labor interpretativa donde hacen falta datos. Y esos datos hay que buscarlos en hemeroteca o en instituciones, hay que preguntar, hay que llamar, hay que ir, hay que moverse, ¿no? Para contrastar una información, que muchas veces la información no es lo que el sentido me dice, ¿no? Lo que empíricamente yo puedo comprobar, sino que hay que unir los datos para sacarle un sentido y un significado, ¿no? Y eso es lo que el ciudadano no tiene por qué saber ni hacer, porque no se dedica a eso. El ciudadano se dedica a otra cosa y los periodistas se dedican precisamente a elaborar una serie de datos y ponerlos en conexión para que adquieran un significado.
yo creo que a la ciudadanía le preguntas por la imagen que tiene de un periodista, o que tiene de un político, o que tiene de un jurista, y tiene una mala imagen en general, ¿no? Sin pararse muchas veces conscientemente a pensar que precisamente estos oficios que te pongo de ejemplo garantizan precisamente la democracia y la igualdad de todos, ¿no? Es decir, la democracia no es posible sin un periodismo de calidad, y eso deberían defenderlo los ciudadanos. Pero para defenderlo los ciudadanos tienen que conocer que eso es así. Igual que los partidos políticos se presenten a unas elecciones y que haya, bueno, variedad de partidos políticos, también le da calidad y calidad, ¿no?, a la democracia. Pero los ciudadanos tienen que saberlo, tienen que comprender cómo funciona la democracia en cuanto a la política y en cuanto al periodismo, y que evidentemente si se tiene calidad en el relato informativo que se está contando y se tiene diversidad de informaciones y diversidad de opiniones, el ciudadano puede sacar conclusiones mucho más honestas y mucho más claras que si el relato le viene construido y el discurso solamente por la institución de turno o solamente por el medio de comunicación de turno. Es decir, puede haber un medio de comunicación, una institución que te está bombardeando continuamente con la misma historia, con la misma película, y tú evidentemente, si no tienes otra, creértela. Si tienes 6 versiones distintas, mucho mejor que tener una o tener 2, ¿no? Y eso es lo que garantiza precisamente la democracia. Primero, está cambiando a una velocidad vertiginosa como está cambiando la realidad. Y precisamente el reto de los jóvenes, de los estudiosos, de los universitarios de periodismo y de los periodistas, de hecho, ¿no?, de facto en la realidad, es buscar otras maneras de informar y buscar otras maneras de hacer periodismo, ¿no? Es decir, la ciudadanía puede estar quemada de un modelo de periodismo que no le convence, porque podía convencer hace 40 o 50 años, pero hoy no convence, ¿no? Y ese reto de encontrar nuevas vías de comunicación, nuevas vías de hacer periodismo honesto, es decir, de contar la realidad de lo que hay ahí fuera, de interpretarla, de sumar datos, de sumar cuestiones que tienen que ver y que muchas veces el ciudadano, como decíamos antes, no ve, está precisamente en las nuevas generaciones, los chavales que tienen ahora 20, 30 años y que se están enfrentando a un periodismo en una realidad que ha cambiado. Por lo tanto, yo no desanimaría a nadie que quiere estudiar periodismo a que lo haga. Lo que sí le avisaría es que el periodismo no es el periodismo de hace 30 años o de hace 20, que el periodismo ha cambiado mucho y que en sus manos está precisamente el llegar con muchos ojos al periodismo, observando mucho lo que se hace y con el reto de hacer cosas nuevas, de contar el relato de otra manera, pero la verdad, la honestidad, de contar la verdad de lo que está ocurriendo y de ofrecer las máximas fuentes posibles para que el ciudadano tenga instrumentos y capacidad para interpretar lo que realmente está ocurriendo, eso no ha cambiado. Habrán cambiado los canales, la forma, la instantaneidad, la velocidad a la que ocurre todo, ¿no? Pero no la capacidad de tener la honestidad desde el principio de que si voy a contar una noticia, voy a contar lo que ha ocurrido. Si voy a contar un reportaje, cuanto más matices, cuanto más aristas del mismo tema cuente, más rico será el reportaje y por tanto más honesto mi relación con el lector o con el televidente o con el usuario de Internet, ¿no? Eso no ha cambiado. Lo que hay que conseguir, y yo creo que eso es un reto no solamente de los empresarios de la comunicación, de los que montan un medio de comunicación, sino sobre todo una exigencia de la ciudadanía, es que la ciudadanía sea consciente de que los periodistas tienen que ser independientes y esa independencia viene por un pago en condiciones, es decir, por una retribución en condiciones, porque alguien se pueda valer por sí mismo, ser un ciudadano porque tiene una profesión digna, bastante digna, que es la de contar la realidad, y no porque lo haga por aficionado o porque lo haga, sino que se dedique a eso con todas las garantías, ¿no? Y yo creo que el hecho de que en los últimos años empresas vayan reduciendo el número de trabajadores de la información y no dándole, y eso es algo consustancial, yo creo que a todas las empresas, ¿no? Todas las empresas han reducido sus plantillas de periodistas y lo hayan reducido a gente que se puede dedicar, pero no de lleno al mundo de la información. Es un flaco favor que se le hace, no ya al periodismo, sino al derecho que tiene la ciudadanía de estar bien informada y de, una vez que esté bien informada, de poder elegir, en consecuencia, todo.
¿no? Cuando digo todo, digo la política, ¿no? Pues decíamos antes, no me interesa la política. Bueno, la política decide por ti porque la política lo es todo. Todo lo que se decide, si se hace esta biblioteca o no se hace, si se invierte más o se invierte menos, o barren la puerta de mi casa o no la barren, lo decide los políticos cuando llegan a las instituciones. Y de todo eso que se decide tenemos que estar permanentemente bien informados. Y solamente si estamos permanentemente bien informados y con todas las garantías, podemos decidir cuando toca decidir. Por lo tanto, lo que te decía del el vector que une el periodismo con la democracia de una manera imprescindible, quizá la ciudadanía no lo ve, pero debemos recordárselo, ¿no? Los medios de comunicación, los que sobreviven todavía, debemos recordar a la ciudadanía que en sus manos está, en su exigencia, como exige otras muchas cosas, el tener una información veraz, ¿no? Para seguir siendo libre, para seguir siendo ciudadanos de pleno derecho en una democracia con todas las garantías, no con las garantías que deciden arriba, ¿no? Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer compartir estas palabras contigo. Y nada, esperemos que te vaya, que se siga yendo igual de bien de profesor, de escritor y sigas trabajando mucho. Bueno, yo creo que la clave en todo esto está muchas veces en la honestidad de decir lo que uno piensa y en pensar también, como diría Quevedo, ¿no? Yo creo que es esencial, ¿no? En pensar lo que uno dice, ¿no? En pensar lo que uno dice y en decir lo que uno piensa, ¿no? Ambas cosas, y en decirlo en un periódico, en decirlo en un artículo o en decirlo en una clase, ¿no? Porque a los chavales muchas veces, incluso con poca edad, con 12 o 13 años, muchas veces hemos cometido o se comete el error de hablarle en función de la edad que tiene, ¿no? Y yo creo que a los chavales de hoy en día hay que hablarles lo antes posible de una manera clara, de una manera honesta, porque ellos tienen mucha información, les llega mucha información por vías que nosotros ni siquiera manejamos, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente al móvil, pero el móvil sí, claro, es una entrada de información sin filtro, además. Sin filtro, claro. Sin filtro. Y entonces, si ahí le llega sin filtro, somos nosotros los que tenemos que ponerle la verdad de todas esas fuentes, muchas veces no legítimas, donde le llegan miles de mensajes, con una verdad honesta, ¿no? Y hay que hablarle, claro, a los ciudadanos y a los alumnos y a los hijos, ¿no? Hay que decirles las cosas cómo funcionan para que empiecen a defenderse lo antes posible, ¿no? Bueno, rodeado de libros y de periodismo te decimos adiós, Álvaro, muchas gracias. Gracias a vosotros. María José Marchena es una joven periodista de Los Molares que ha trabajado ya en televisión a bordo del Saboreando por el Guadalquivir y que conoce muy de cerca la profesión de periodismo. Hablamos con ella. Muy buena, María José, ¿qué Hola, tal? Juanma. ¿Cómo estamos? Encantada. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, perfectamente, aquí en el castillo de los Molares, ¿no? Sí, el castillo de mi pueblo, estoy muy contenta de estar una vez más aquí. Muy bien, en tu casa, ¿no? Y de recibiros, sí, mi casa. ¿Nos sentamos y Sí, charlamos venga. un poquito sobre periodismo? Claro que sí. Bueno, María José, ha salido hace poco relativamente de la carrera, ¿no? ¿Cómo comienza tu vocación por el mundo del periodismo? Bueno, pues mi vocación comenzó de una manera muy curiosa, ¿no? Yo desde muy niña me encantaba la serie esta española, Aquí no hay quien viva, no sé si la conoces. Y yo era muy fan de Mauri, que es uno de los personajes que sale en Aquí no hay quien viva, y él es periodista. Y desde muy niña pues yo lo veía ya en la serie, siempre pegado al ordenador, escribiendo sus artículos, y yo creo que ahí empezó un poco la chispita por el periodismo, ¿no? Ya después siempre he sido una niña que me ha gustado muchísimo leer, investigar, informarme de todo. He sido muy curiosa. Durante la secundaria tuve dos profesoras de lengua castellana y de literatura y las dos eran periodistas. Y ellas fueron principalmente las que me animaron porque a mí siempre me había gustado mucho leer y escribir. Y claro, comienzas en la asignatura con el tema de los comentarios de texto y tal, y ellas fueron las que me dijeron: María José, tienes que estudiar periodismo porque se te da muy bien escribir, te gusta leer, esta profesión es lo tuyo y inténtalo. Nada, ya cuando llegué a bachillerato estuve en la asignatura de Literatura Universal, que consiste en leer muchísimo y tal, y ahí fue cuando dije, venga, vamos a la selectividad y voy a intentarlo. Y cuando llegas a la facultad y te encuentras ese mundo, que tú tendrías tus expectativas, evidentemente, ¿qué diferencia encontraste con la realidad de la formación, de la carrera? Hombre, la facultad fue un cambio abismal, la verdad. Yo nada más llegar allí a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, que es donde yo he estudiado,
Lo primero que me impacta es la cámara antigua que hay en la entrada, supongo que también la conocen, ¿no? Y ahí dije, buf, el entorno me gusta. Ya cuando entré en las aulas y empezamos a dar los contenidos fue cuando dije, buf, a mí esto es lo que me gusta. Luego sales de la carrera y llega al mercado laboral. Bueno. Que esa parte quizás sea un poco más compleja, ¿no? ¿Por qué para el periodismo, por qué crees que en estos últimos años es tan difícil trabajar en nuestra profesión? Pues bien, es lo que dicen, ¿no? Cuando llegas al mercado laboral todo se vuelve muy oscuro. Vamos, yo la verdad creo que todo periodista o estudiante de periodismo, desde que estamos en las aulas somos conscientes que lo que nos espera fuera de la Facultad de Comunicación es algo muy duro y muy difícil. Somos muchos, es un mundo muy competitivo. Yo pienso que el periodismo tiene muchísimas salidas. ¿Cuál es el problema? Pues la situación que tenemos. Habemos muchos periodistas y la situación laboral es muy precaria. Y la verdad es que tengo suerte. En primer lugar, la primera toma de contacto que tuve, bueno, fueron las prácticas, que yo las di en COPE Utrera, en la radio COPE Utrera. Y la verdad que, bueno, desde aquí pues les mando un beso y un abrazo muy fuerte a la familia de COPE. Y la verdad es que fue una experiencia fabulosa, fabulosa. Esa fue la primera toma de contacto con la radio. Después tuve la oportunidad de trabajar aquí en mi pueblo, en Los Molares, impartiendo como monitora un taller radiofónico durante unos 4 o 5 meses aquí en el ayuntamiento de mi pueblo. Y la verdad es que fue una experiencia también muy gratificante porque era un taller de radio y fotografía, creamos un mini programa que subíamos un programita cada semana y lo publicábamos en Facebook. Y la verdad es que tuvo una acogida enorme por parte de mi pueblo. Vamos, yo he de decir que la gente de mi pueblo es maravillosa y se vuelca muchísimo con todo lo que hagamos aquí. Y ya después, pues bueno, tuve la oportunidad de trabajar para una cadena local como es Ubitel. Ahí en esta cadena pues he tenido la oportunidad de presentar un programa que se llama Saboreando por el Guadalquivir durante una temporada entera. Y bueno, ha sido un recorrido increíble porque la verdad es que me llevo muchísimas personas. Todas las personas a las que he tenido la oportunidad de entrevistar en cada restaurante o en cada pequeño comercio, las personas de a pie de cada pueblo, de Lebrija, de Utrera, que nos recibían con los brazos abiertos y, como no, pues mis compañeros, ¿no? Las personas que están detrás de estas cámaras en edición, grabación, cámaras, etcétera. Es verdad que yo considero que el periodismo hoy en día, las circunstancias no son las mejores. Porque tú sales de la carrera con muchas ganas, Juanma, de trabajar, venga, yo ya he hecho todo lo que podía hacer con mi vida, ¿no? Estar aplicada toda mi vida, estudiando, intentando sacar buenas notas para que todo me vaya bien, pero cuando tú terminas, la realidad es muy diferente. Te das cuenta que todas esas noches de estudio, el estrés, los nervios, que tu familia, tus amigos y tu pareja te soporta, tú dices, bueno, ahora todo eso, ¿qué? Porque yo he terminado y no tengo nada, ¿no? Ahora con todo eso, ¿qué hago? Pero eso está ahí, ¿no? Mi padre y mi familia me lo dicen mucho, tu carrera la vas a tener siempre. Y bueno, yo, pues lo que te digo, he tenido mucha suerte, lo que pasa es que ahora mismo pues estoy en otros asuntos, pero he de decir que he tenido mucha suerte, me siento muy afortunada y nada, que estoy muy orgullosa de haber estudiado periodismo, aunque la situación laboral esté regular. Muchas veces en la propia facultad, ¿no?, se habla del periodismo internacional, de guerra, deportivo, cultural, y se pasa un poco más de puntillas por el local, ¿no? Quizás sea la gran alternativa que tenemos los periodistas jóvenes, ¿no?, la gente que está saliendo de la carrera para el mundo laboral, ¿no?, el periodismo local, ¿no?, como una nueva forma en la que proyectar también nuestro trabajo, ¿no? Pues sí, la verdad es que el periodismo local, yo diría que el primer paso, la primera puerta que se te abre como estudiante de periodismo. Porque de hecho mucha gente durante la carrera, incluso mientras estudian, ya están trabajando, colaborando, vamos a verlo ahí, con alguna cadena local. Y yo pienso que las cadenas locales pues son muy buenas oportunidades, porque son lugares donde te dejan empezar desde cero y donde te dan la oportunidad de experimentar y equivocarte si hace falta. Y yo pienso que es un consejo que yo le daría a una persona que esté estudiando ahora mismo periodismo, que empiecen desde abajo, de lo local, porque es una primera toma de contacto donde tú ya te vas soltando, vas viendo cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles.
en lo que puedes mejorar y seguir trabajándolo cada día. Y cuando te des cuenta y lleves un tiempo, eres ya todo un profesional del periodismo. Y también es la Entonces, información... es el momento de partir. Claro, la información más cercana, ¿no? La del día a día, la de tu vecino. Y eso también te da un plus a la hora de... Sí, la cercanía es lo que caracteriza sobre todo este tipo de cadena y es lo que te comentaba antes, con lo que me quedo. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en una cadena local, el hecho de ir a otros pueblos y que te reciban con los brazos abiertos, que te abran las puertas de sus locales, que incluso ofrecerte un vaso de agua porque hace mucha calor y estás grabando en su pueblo, eso es lo más bonito que te puede dar una cadena local, el periodismo local. Muchas veces, María José, con la excusa esta de decir, pues la situación económica es complicada en los medios, se tira de las prácticas, se tira de becarios no remunerados. ¿Qué opinas de esa precariedad que algunas veces padecemos los periodistas, sobre todo los que vamos empezando en esta profesión? Yo creo que ese, Juanma, es el principal problema, vamos. Yo lo comento y lo hablo con mis compañeras que también han estudiado periodismo, con mis amigas, y todos llegamos a la misma conclusión. Cuando terminamos periodismo, tú ya eres periodista, ¿no? Tú ya tienes la oportunidad de trabajar en cualquier medio de comunicación, porque te preparan, porque la Universidad de Sevilla te prepara para eso. Aunque el contenido sea muy teórico, los últimos años están más bien relacionados con la práctica, como te decía anteriormente. Aunque es cierto que hasta que tú no das tus prácticas, o sea, yo hasta que no llegué a Cope Utrera, no vi lo que era la realidad en sí, ¿no? O cuando tengas tu primer trabajo, es cuando tú ya ves cómo va el oficio. Pero sí es cierto que esa es la principal problemática, Juanma. Tú desde que estás estudiando periodismo te piden, hazme un vídeo, incluso empresas que te vienen y te piden que le hagas un vídeo, que le presentes un evento, que no sé, o que le hagas una entrevista a alguien, o que le lleves las redes sociales de manera gratuita. Y ahí es cuando tú dices, bueno, entonces yo para qué me he pegado 4 años levantándome a las 6 de la mañana, cogiendo un tren hasta Santa Justa, cogiendo el Tusán, como todos lo conocemos, hasta la Cartuja todos los días, ida y vuelta. El C1 y el C2. Y el C1 y el C2 todo el día para arriba y para abajo. ¿Para qué he pasado tanto sacrificio, que es mucho sacrificio? Si luego no se valora, si luego Si se no se piensa valora, que es un hobby más que una profesión. Sí, ese es el problema, es lo que quería decirte. Se confunde al periodista con un aficionado al periodismo, ¿no? Con un hobby. Y eso no es así. Obviamente estudiamos periodismo porque es nuestra pasión, ¿no? Porque nos gusta, porque nos llama. Pero no es un hobby. Me he formado como periodista y creo que tiene que tener su reconocimiento, ¿no? Es muy frustrante cuando después de echar todos los currículos a ti te llaman y tú con toda la ilusión, ¿no? Te vas para tu familia, para tu pareja, para tus amigos, que me han llamado de un medio de comunicación. Y cuando llegas a lo mejor a ese sitio, que conozco personas que le han pasado, es para, ¿no? Un contrato de becario de 2 años. Y tú dices, bueno, becario, ¿yo por qué? Si yo ya he terminado la carrera. O yo puedo entender que puedo estar a lo mejor medio año de becaria, pero ¿y después? Sí, un periodo en práctica. Un periodo en práctica, venga, vale, para ver cómo funciona, porque aunque todos los medios de comunicación, su objetivo sea informar, no todos trabajan igual. Tú dices, bueno, ¿y 2 años de becario yo por qué? ¿Y 2 años viniendo a una oficina sin cobrar, haciendo el trabajo que un compañero que está cobrando o cubriendo las vacaciones de alguien? Esto porque no está remunerado. Y eso es lo que frustra mucho a las personas que estudiamos periodismo. Es que llega un momento que te cansa. Incluso hay personas que llegan a creer, porque tengo conocidos, que se han equivocado, que han perdido sus 4 años de carrera y su tiempo. Pero eso no es así. No te has equivocado, has estudiado la carrera con la que siempre has soñado. Y aunque duela, pues, pero tu carrera está ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en otros asuntos, obviamente, sigo formándome, sigo estudiando, pero yo ahora mismo estoy trabajando como dependiente en una tienda. Y a mí me viene gente y me dice, hay que ver que con una carrera, pero ¿cuántos universitarios, Juanma, no vemos poniendo copa, poniendo comida de camarero, limpiando, de dependiente? Pero por ello no te tienes que sentir mal. Y multitarea, ¿no? Haciendo 20.000 cosas a la vez también, ¿no? Claramente. Por la mañana un trabajo, por la tarde otro. Por la tarde otro, combinar 2 trabajos y los estudios, vamos, un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, y lo tienes que llevar todo para adelante, todo. Y lo peor es que sin un duro, porque bueno, tienes dinero porque estás trabajando de otra cosa, pero de ese contrato de becario que tú estás de periodista llevando por la noche la red social de no sé qué o la página web de fulanito de setanita, no sacas nada.
Y tú dices, ¿cuántas horas he hecho yo? Tú haces las cuentas, ¿cuántas horas he hecho yo al día trabajando? Para nada. O sea, ¿qué te aporta el periodismo? ¿A ti qué te aporta a nivel personal? Pues a mí el periodismo a nivel personal me aporta conocimientos en primer lugar, ¿no? Porque un periodista es esa persona, 360 digo yo, que tiene que estar día y noche leyendo, investigando y bueno, hoy en día con las redes sociales, que también tenemos muchas más oportunidades, ¿no? Tú hoy en día te puedes abrir un blog, una página web, un canal de YouTube o puedes hacer incluso podcast en Spotify y la verdad es que puedes ganarte por ahí un poco la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, admiro muchísimo la labor que hace una chica en un periódico digital que se llama Es Decir Diario, que animo muchísimo a la gente a que lo siga en Instagram, porque la verdad es que es un periodismo para mí, yo digo mi opinión, ¿no? Para mí es un periodismo transparente, no hay ideología, no hay valores éticos. Ella es una chica que ha terminado periodismo, ella es de Almería, y ha decidido abrir su cuenta en Instagram y hasta hace poco se ha mantenido en el anonimato. Y a raíz de conseguir unos altos niveles en seguidores, muchos lectores, ha sido cuando ya ha puesto su cara al medio, ¿no? Pero ella es transparente, no tiene ideología, que eso también está estropeando muchísimo al periodismo, ¿no? Los intereses económicos, las empresas que hay detrás como patrocinadores. Tú no vas a hablar mal de una empresa que te está pagando a ti un porcentaje para que tu medio vaya adelante. Que es lógico que todo funciona así, ¿no? Que sin economía, sin dinero, desgraciadamente en este mundo nada funciona. Es complicado. Pero es cierto que las ideologías, el tema económico está interviniendo mucho, vamos a dejarlo ahí, está influyendo mucho en el periodismo. Y eso es lo que yo pienso que está estropeando mucho al periodismo. Ya no está el periodista de a pie, con su libreta, al pie de la noticia en la calle, no. Ahora lo que interesa es que tu periódico digital publique la noticia antes que el otro periódico digital. Y tenga más likes. Y tenga más likes. Es que estamos perdiendo la credibilidad por la inmediatez, Juanma. El hecho de querer publicar el primero, yo doy la noticia, yo doy el boom, yo doy el bombazo, como decimos, hace que el periodismo, que nuestra profesión pierda credibilidad. Calidad y credibilidad. Y eso hace que pierda prestigio también nuestra profesión, ¿no? Tú vas diciendo por ahí, soy periodista, y desgraciadamente, aunque nos cueste reconocerlo, está mal vista. Está mal vista. Porque nos tienen visto, vamos a decirlo así, como carroñeros, ¿no? Como, están en busca de la información, del sensacionalismo, del morbo. Yo hay veces que me meto y leo titulares y digo, ¿de verdad han publicado eso? ¿De verdad? ¿Se están poniendo en el lugar de los familiares de la víctima? ¿Dónde vamos a llegar? El periodismo tiene mucha potencia. Vamos, de hecho, por eso se le llama el cuarto poder, ¿no? El periodismo ha sido capaz de causar guerra y de frenar guerra, de causar conflictos entre países. Lo estamos viendo. De cambiar la opinión pública. De cambiar la opinión pública, incluso de cambiarle la opinión política a personas que toda la vida a lo mejor han sido de un partido y ahora son de otro. No quiero entrar tampoco en política, ni mucho menos. Pero cambia la perspectiva. Porque, claro, nosotros le damos a los lectores, se supone que es lo que ellos quieren escuchar, pero hoy en día no damos lo que quieren escuchar. Damos lo que quieren escuchar y lo que quieren que se difunda las personas que están detrás de todos estos medios. Y yo pienso que eso es lo que está estropeando muchísimo el periodismo. No hace el periodismo real, es una ficción. Y eso es lo que a mí me duele. Que a ti durante toda la carrera te animen a que seas una gran periodista, que cuentes la verdad, pero que cuando tú llegas a un medio de comunicación te digan, no, aquí tienes que contar la historia a la primera. Que el medio vecino no nos la quite. Y tú dices, que no me da tiempo a hacer bien mi trabajo, no me da tiempo a leerme qué es lo que ha ocurrido ahí. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, María José. Me llevaría contigo hablando, pues, 2 o 3 días más. Sí, es que el periodismo, la verdad es que da para mucho, pero mucho. Bueno, aquí dejo mi humilde opinión, ¿no? Muy bien, encantado de estar aquí contigo en el Castillo de los Molares y muchísimas gracias y te espero y te auguro un futuro muy importante en esta profesión que compartimos, ¿no? Muchas gracias, Juanma, a vosotros por darme la oportunidad, ¿no?, de dar, como digo, la humilde opinión de una novata, porque a fin de cuentas soy una novata en esto, en periodismo, pero con mucha pasión, con muchas ganas y aunque esté en otros asuntos, no me olvido y nunca me olvidaré que soy y seré hasta la eternidad periodista. Así que muchas gracias, Juanma. Esto ha sido todo por hoy en Conecta Los Palacios. Nos vemos la semana que viene con más información, más actualidad y más periodismo.